7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy le tengo el remedio. Nos acompaña la doctora Marta Mejía. Ella es sexóloga de la Universidad de Barcelona y también psicóloga de la Universidad Nacional. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, y vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De la educación sexual, cómo ha cambiado ahora con la tecnología. Ya muchos jovencitos tienen acceso a internet a través de un teléfono celular, a través de una tableta, de un computador. ¿Cómo ha cambiado? Drásticamente porque como está tan accesible a cualquier, como lo acabas de decir, a cualquier jovencito, y desafortunadamente mayoría de padres no están tan atentos, tan pendientes de qué redes o qué plataformas es que están visitando sus hijos. Entonces, la falta del control de los tutores o adultos mayores, responsables o padres, hace que ellos indiscriminadamente caigan en cualquier plataforma, mayoría de veces, sin ser realmente científica, sino las que están ahí a la merced de cualquier persona. Y desde ese lugar pues empiezan a tener su primera información y sus primeras pautas acerca de la sexualidad. Entonces desde ese lugar pues la invitación a más responsabilidad de que controlen cuáles son las plataformas que sus hijos están visitando en cuanto a sexualidad, a qué informaciones están accediendo, y desde ese lugar también pues poder tener un poco más de control al respecto, porque las pautas que reciban nuestros hijos al inicio de su vida sexual activa prácticamente son las que los van a marcar y a definir para el resto de su vida. Doctora, buen día, gracias por estar con nosotros, y por eso yo celebro en lo personal una iniciativa de padres que permitió que muchos colegios, creo que del sector privado, pues puedan restringir el uso del teléfono en su jornada académica. Hay una presión, la que tienen los niños, cuando hay unos en los que en algunas casas no les permiten el uso de los teléfonos celulares, pero llegan al colegio y sus compañeros, sus amigos tienen acceso a esta información y empiezan a sentir esa presión o esa desigualdad de querer tener eso que tienen sus compañeritos. ¿Cómo manejar eso en casa? Porque muchos padres pues no podemos controlar lo que otros padres deciden en materia de educación con sus hijos, pero si vamos a recibir esa presión de los propios de yo, ¿por qué no puedo? ¿Yo por qué no puedo acceder? Exactamente. En cuanto a la materia de la sexualidad como tal, es que estén informados, que haya canales de diálogos abiertos entre los hijos y padres, donde los hijos sientan confianza y que la primera fuente con la cual indaguen sobre sexualidad sean sus padres. Por consiguiente, los padres tenemos la responsabilidad de estar bien informados, de extender un canal de diálogo abierto, de confianza, responsabilidad, seguridad, hablar con tranquilidad, para que ellos no sientan temor, miedo, sino sientan al contrario confianza de decir cualquier tema, inquietud que tenga. Lo primero, la primera fuente en consultar pues sean sus padres. Al unísono pues que haya una unicidad entre los padres y el colegio, a su vez pues como acaba de decir ella, los reglamentos, y adicionalmente que los niños sientan que sus padres son la fuente de toda seguridad, para lo cual tienen que estar muy bien informados para tratar el tema con naturalidad, tranquilidad, y sea allí la primera fuente de información. Doctora, a esta hora nos están viendo muchos padres de familia, porque los niños deben estar estudiando, pero seguramente hay alguno que está por ahí en incapacidad y está informándose con nosotros. ¿Desde qué edad se empieza a hablar de educación sexual o de sexo en la casa, en el hogar? ¿Por dónde se inicia? ¿Cómo se arranca? Porque ya después empiezan a llegar del colegio y dicen, ay, me dijeron que no sé qué hay. Claro, son dos cosas diferentes, informarlos a contestar las preguntas. Es decir, un niño fácilmente desde los 4 años ya te está preguntando en relación al sexo, como qué es hacer el amor, qué es un beso, cualquier inquietud de fuera que él está viendo, ya desde los 4 años ya está preguntando. Entonces, a esta edad, 4, 5, 6, 7 años, contestar la pregunta con una respuesta corta, directa. ¿Cómo? Díganos ya. Por ejemplo, un consultante mío me dijo, a los 5 años mi hijo preguntó qué es hacer el amor. Entonces el papá le dijo, mi vida es cuando papá y mamá se aman. Tenía 5 años, no daba lugar soltarse en prosa. Igual el niño no le interesa y no va a comprender más a profundidad. Entonces, con que des una respuesta muy puntual, ya el niño queda más que satisfecho,
pero lo más importante es háblale con naturalidad, no evadas el tema, no le contestes con una contrapregunta como, eres muy pequeño, ¿por qué estás preguntando eso? Eso ¿O va a dónde generar más aprendiste curiosidad. eso? Exactamente, entonces el tratamiento está en que el padre le conteste con naturalidad, directo, se ponga a su altura, lo mire a los ojos, le hable con amor y le dé una respuesta muy corta. Me dice Eso Luisita sería... ahí, doctora, por internet, es que yo tengo gemelas de 3 años y medio, me quedan 6 meses para respirar. Pero quiero preguntarle, doctora, ¿cuáles son esos temas puntuales que uno puede responder a partir de esas edades tan tempranas? Sí, ahí por favor, sí hablarles más o menos a partir de los 10 años. 9, 10 años ya da lugar a hablar con niños y niñas acerca del despertar sexual. Entonces, lo primero y más importante es informarles acerca del cuidado. Sonará cliché, pero el cuerpo, un templo sagrado, debemos cuidarlo mucho. Y desde ese lugar no permitir que ellas, pues que le toquen su cuerpo sin consentimiento y que adicionalmente ellas o ellos accedan a hacer algo que no quieran. Entonces, dejarles saber que a esa edad simplemente hay un acercamiento de niños normal, no implica ningún tipo de compromiso de toques, roces o demás. Y a partir más o menos de los 11 años, sí, el desarrollo en niños y niños da lugar porque las hormonas allí ya hacen, es que las hormonas ya lo llevan a que necesariamente... El despertar de las hormonas es a los 11 años. Y desde ese lugar ya, o sí, el niño debe estar mucho más informado porque hay un impulso más allá de la interacción natural, que es un impulso hormonal que te lleva a que necesariamente tengas que, o sea, estés tomándole las manos a la niña, al niño, o un beso o algo así. Entonces, desde ese lugar ya dejarles saber que son muy pequeños, que ya vendrá un momento apropiado de la edad para una interacción y que por ahora el trato debe ser de una forma muy cuidadosa, respetuosa, y desde ese lugar es simplemente prevención, más que sexualidad explícita. Doctora, y cuando, por ejemplo, un niño pequeño, digamos de 4 o 5 años, empieza a hacer estas preguntas, me vuelvo un poco a lo que estaba diciendo, digamos, el padre le responde, pero con otra cosa, no sé, le hace un corazón y le dice, mire, esto es cuando usted hace el amor, y es un corazón y es un amor, y no sé, o le busca un aviso que diga amor o love, no sé, como que va de la respuesta, esto es malo o bueno, porque ya más adelante va a quedar con eso y de pronto ve entonces un compañerito haciendo un corazón y dice, ay, está haciendo el amor. Lo acabas de decir. Lo ideal es que se les hable directamente. Más si ha sido una pregunta puntual, es algo que está resonando en el niño. Y hoy día son muy despiertos. Y desde ese lugar nosotros los tienen adultos acceso a la tecnología, a internet, de pronto por ahí medio mira y sabe algo y le pregunta directamente, entonces ahí es donde viene de pronto como la mala información. Sí, por tanto no debemos evadir la respuesta, no debemos contestar con respuestas que hoy día, hoy fecha, encontramos que no son apropiadas y adicionalmente no extendernos. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que un niño antes de los 7 años es a una pregunta puntual, una respuesta puntual, ya. Una comunicación es a partir de los 10, 11 años, es cuando ya está el niño en cierta facultad psicoemocional para que papá y mamá, incluso los dos, se sienten con el niño o la niña en la sala y le hablen acerca de la responsabilidad sexual, del cuidado y protección de su cuerpo y de lo que los devenires que se desempeñan alrededor de sus compañeros. En los contenidos que encontramos en redes sociales, ¿cuáles son esos contenidos que podrían llegar a despertar esas preguntas o que pueden poner de pronto también en riesgo de confusión a los niños? Sin ánimo de satanizar la desnudez, pero por ejemplo los desnudos o unos besos muy apasionados o de pronto algunas imágenes que de manera explícita en algunas redes sociales circulan, pero también, doctora, los comentarios que se encuentra uno en redes sociales que son absolutamente gráficos. ¿Qué es riesgoso y qué podría llegar a generar preguntas que los padres sí o sí tienen que responder? Claro, lo dicho, desde ese lugar extremo control de las plataformas que nuestros hijos estén visitando, pero una vez dicho esto, lo más importante es la comunicación, o sea, lo más importante yo consideraría es, tienes un hijo a partir de 9 años, cógelo, déjale saber cariño, con tu papá y tu mamá pueden hablar tranquilamente de lo que
cualquier inquietud, curiosidad que tengan al respecto, que suscite con sus compañeros, de afectivo, sexual, emocional. Ven a casa, me preguntas y yo tengo mucho gusto de resolvértelo. Siempre ábrale el canal de diálogo y que el niño sienta confianza que lo que sea puede ir primero a casa a resolverlo antes que cualquier cosa. Ahora, dicho esto, explícito, porque hay muchos retos demás a los cuales están accediendo nuestros hijos y los encuentran fantabulosos, pero ellos no tienen la conciencia de que es algo que los está exponiendo y sobre todo en su despertar sexual no es la forma más asertiva de acercarlos. Desde ese lugar dejarles saber que no deben estar creyendo en todo lo que encuentran en las plataformas, porque en mayoría de ello se da un tratamiento poco profesional, poco asertivo, y que desde ese lugar pues es posible que antes de ir a atreverse a hacerlo, lo deje saber, lo socialice, lo consulte con papá y mamá para que esto sea más apropiado para ellos. Pero sobre todo a partir de los 11 es que están más maduritos y más despierticos e inquietos, curiosos sobre el tema. De ahí para abajo son más respuestas muy puntuales a las inquietudes puntuales que traigan con respecto a lo que encuentren en su entorno. Okay. Doctora, aquí hay una pregunta de un televidente, dice, ¿cómo explicarle a los niños la diferencia del contenido sexual y la pornografía? ¿Cómo se puede ahí...? Extraordinaria, maravillosa pregunta, porque hay una gran diferencia. Contenido sexual se puede relacionar a todo, se puede hacer referencia a todo lo afectivo, emocional, pasional, erótico, y pornografía es ya imágenes explícitas expuestas relacionadas a la genitalidad o el entorno sexual como tal. Entonces son dos cosas muy diferentes. La parte de contenido de pornografía como tal, claramente tenemos que ser muy responsables y saber que un joven menor de 13 años, 14 años no debe estar accediendo a ello, porque todavía no tiene la madurez emocional para poder interpretar, y más ahora que son bastante bien explícitas, no tiene la madurez. Pero para un poder... compañero en el colegio o en algún momento le mostró un video pornográfico a un niño menor de 14 años, ¿qué debemos hacer si nos llegamos a dar cuenta? Claro, lo más importante es hablar en el colegio, porque eso es tema de salud pública necesariamente. Entonces, desde ese lugar, pues saber qué parámetros hay allí. Y por otro lado, hablar de nuevo con el niño o la niña y dejarle saber que cualquier inquietud de esas no la comparta, no la deje saber de inmediato. Decirle que todavía estás muy pequeño y que desde ese lugar es apropiado que esta información no trascienda, sino desde este lugar le hablamos como qué sientes, cómo sientes, qué sentiste, conectarse con la emocionalidad del niño para asegurarse que no le haya generado ninguna afectación. Entonces, conectar con la emoción y validarlo, porque ya fue expuesto. Pero desde ese mismo lugar, pues, extender todas de lo relacionado a la seguridad posible para que no vuelva a pasar, menos si es muy pequeño. Doctora, y ya vamos a ir finalizando, pero cuando ya son más grandecitos, ya estamos hablando de 14, 15 años, cuando empiezan a ver de pronto este tipo de videos en el colegio, o se ponen retos en los mismos colegios, porque lo hemos visto, lo hemos dado aquí como noticias, y esto genera otras dificultades. ¿Qué se le puede decir a estos padres de familia para controlar a sus hijos o a los mismos jóvenes que de pronto nos están viendo? Que esto no es un buen ejemplo, no es que sea un reto y entre más, pues mejor, o entre más soy más fuerte, o soy más, no sé, la más importante, qué sé yo, usted la que sabe. A partir de esa edad, mayoría de jóvenes, niños, niñas, preadolescentes, ya están teniendo algún acercamiento por curiosidad a lo sensorial, sexual y erótico. Primero que todo, aclararles que lo más importante es respetar su cuerpo, respetar a los demás, y desde ese lugar clarificarles que es responsabilidad afectiva, la sexualidad y el erotismo, que son cosas muy diferentes, y ellos tienen que tener la responsabilidad de saber cómo se clasifica la sexualidad en esta etapa. Es decir, un encuentro sexual o una relación sexual per se no correspondería a un acercamiento afectivo emocional. Es decir, la parte afectivo emocional puede darse sí o no necesariamente, o no apareada a la sexualidad, y en la sexualidad se puede dar acercamientos no necesariamente correspondientes a
interacción sexual como tal. Entonces es como explicar un poquito, estar documentados y explicar un poquito en qué consiste cada etapa del acercamiento afectivo, la responsabilidad sexual y en general. Son pasos muy diferentes desde ese lugar. Ahora, que estén ya siendo más explícitos en que tengas un noviecito, además en el colegio, noviecita, pues desde ese lugar ya toca es extremar el tema del cuidado, de la protección. Desde ese lugar pues ya hay que entrar un poco más en detalles y de pues ampliar todo el abanico de posibilidades que lleva a la protección, al cuidado de su cuerpo, de los riesgos a lo que está expuesto si está interactuando ya un poco más entregado a una interacción sexual. Doctora, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros en este espacio. Gracias por esta información que nos brinda tan valiosa. Con mucho gusto y que tengan un lindo día. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Feliz día.